Ya comienza Letra Chica. Nicolás Promancio en Neura 897. Sesión iniciada. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Letra Chica. ¿Cómo les va? ¿Cómo lo trata este día jueves? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque acá se conectan a todos los horarios. La gente que lo escucha en directo a través de todos nuestros medios, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, en Kik, nuestras 5 plataformas de streaming. Y además la gente que nos escucha a través de la 89.7 y la 96.9. La 89.7 en Buenos Aires y la 96.9 en Córdoba, donde tenemos una gran audiencia también. Bienvenidos a todos a este programa en el cual tratamos temas que en general exceden a la agenda normal, cotidiana, diaria de los medios de noticias tradicionales en la República Argentina. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de defensa, vamos a hablar de política internacional, vamos a hablar de lo que está pasando en Medio Oriente, vamos a hablar de lo que está pasando en Bolivia, vamos a hablar de un montón de temas en el día de hoy, pero en primer lugar, en este programa, me gustaría comenzar presentando al invitado con el que contamos en el día de hoy, quien nos acompaña, quien nos va a traer un análisis muy profundo respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en España, lo que está sucediendo en Medio Oriente, quien es Carlos Rucauf. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día a todos. Carlos Rucauf, para aquellos pocos que todavía no lo conozcan, fue vicepresidente de la República Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, también fue canciller de la República Argentina, es un político que tiene una carrera profesional y una carrera en la cual ha llevado temas de Estado. No solamente temas de gobierno, no solamente temas de la coyuntura de aquel entonces, sino que ha llevado temas de Estado. Y por eso me parece una nueva gran oportunidad para poder tratar un montón de temas, Carlos. Y me gustaría comenzar consultándote sobre cómo ves la campaña en los Estados Unidos. Gana Trump. Esto es lo primero que me parece significativo a partir de lo que está ocurriendo en los últimos días de esta campaña, que es que en la medida en que la campaña discute economía, Trump tiene una ventaja muy grande, porque claramente lucha contra lo que está. Si bien Kamala Harris permanentemente dice el gobierno mío no va a ser el de Biden, la política económica, los problemas de la inflación, el problema de la inmigración que quita empleo al obrero norteamericano, está en el centro de la discusión, ella no lo puede esquivar. Y además cuando ella habla de economía, para los que son de habla hispana en los Estados Unidos, muchos vienen de nuestros países, encuentran similitudes con los desastres que se hicieron en nuestros países. Por ejemplo, en un determinado momento habló de control de precios. Imagínense, esto es algo que destruyó la economía de nuestros países y que hizo que millones de argentinos y de latinoamericanos fueran a Estados Unidos como un refugio hacia la estabilidad. Este año ha sido un año donde en alimentos, en bebidas, ha crecido para Estados Unidos demasiado la inflación y al mismo tiempo en el cinturón del óxido famoso, que yo te lo mandé en un mapa como los swing state claves, se siguió perdiendo empleo. Y Trump es el hombre que cuando fue presidente recuperó empleo, defendió él primero American First, y tuvo una actitud muy clara respecto a la inmigración. Y estos temas se han ido convirtiendo en los temas centrales, no en otros temas que hubiera querido la campaña demócrata. Quiero poner el mapa ese que me mencionás en pantalla y quiero que nos describas, ¿no? ¿Qué son estos estados bisagra? ¿Por qué se define la elección de los Estados Unidos en estos pocos 7 estados? Sí, porque fundamentalmente el norteamericano vota en algunos lados siempre republicano, Texas, en otros lados siempre demócrata, California, para dar 2 grandes estados que son uno rojo, como se suele decir, el otro celeste, y entonces el partido del elefante y el partido del burro tienen en común que tienen capturado el 80% de los norteamericanos en los diferentes estados, pero hay estados que son swing states, que son estados bisagra, que cambian, y este año, estos que yo te marqué son los estados que están en discusión, que también estuvieron en discusión hace 8 años. Hace 8 años cuando se enfrentaron otra vez una mujer frente a Donald Trump, en ese momento Hillary Clinton, mucho más prestigiosa que Kamala Harris, mucho más moderada que Kamala Harris, y que aparecía en las encuestas
previas en estos estados con ventajas sobre Trump, finalmente ganó Trump la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, me parece que este tema de haber hecho eje en la discusión de los problemas diarios de los norteamericanos, que no quieren seguir perdiendo empleo, no quieren seguir viendo que sus empresas se deslocan, se van a otros países, que quieren que el americano esté primero, esto le está dando una ventaja importante a Trump que no se ve en las encuestas nacionales, porque las encuestas nacionales, como ya lo dijimos acá, no tienen la importancia. Lo que tiene importancia es la encuesta estado por estado. En el colegio electoral, Trump ya está teniendo una mayoría y creo que se va a acrecentar en las próximas 2 semanas. Pensando esto de manera estratégica, podríamos decir que el voto de un obrero industrial de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan, o un cowboy de Arizona o de Nevada, o un peón rural de Georgia o de Carolina del Norte, que además son estados que fueron recientemente afectados por una catástrofe climática, como lo fue el huracán Helen en septiembre, al cual el Estado federal, gobernado obviamente por Joe Biden, reaccionó muy mal, y esto fue muy criticado en esos estados. La pregunta sería, pensándolo estratégicamente, ¿qué concepto de país que tenga Trump o que tenga Kamala puede adecuarse mejor a los intereses de esos ciudadanos? Yo creo que Nevada va a votar por Kamala Harris. Ok. Y creo que claramente Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, obviamente Florida absolutamente va a votar por Trump. Los otros están un poco más dudosos, pero ya con esta sensación que yo tengo de estos estados, cuando uno se mete en la parte de adentro de las encuestas, porque en la parte solamente de candidato hay mucha paridad, pero cuando vos le preguntás, por ejemplo, y le preguntan los encuestadores norteamericanos, no yo, ¿no?, a los habitantes de estos swing states, ¿quién puede arreglar la economía de los Estados Unidos? Bueno, ahí Trump está 6-4 a favor. Y esto es lo que va a terminar definiendo la elección. Para mí, Trump va a ser el próximo presidente que asuma en enero en los Estados Unidos. Carlos, impresionante este tema, muy interesante para seguir profundizándolo. Además de esto, podemos volver con el mapa, repito, para la audiencia que todavía se está conectando. Carlos Rucauf fue vicepresidente de la República Argentina durante la gestión de Carlos Menem, también fue canciller de la República Argentina, es una persona de Estado, es una persona que sigue los temas y los intereses estatales y la política con un ojo muy agudo. Y te quiero consultar, Carlos, también por el tema de España. ¿Qué está pasando con Pedro Sánchez? ¿Qué está pasando con estos escándalos que está teniendo el gobierno de Pedro Sánchez y hasta qué punto los puede sostener? Bueno, yo el otro día hablaba de Pedro Sánchez y las 40 maletas, porque me acordaba de Alibaba y los 40 ladrones, en el medio de todos los escándalos de corrupción que sacuden al gobierno socialista de España. Uno de los temas más curiosos son unas aparentes 40 maletas que habría entrado la vicepresidente de Maduro a España. Algunos dicen que con dinero, otros dicen que con drogas, otro dice que no existieron. Lo cierto es que este personaje no podía entrar a la Unión Europea. Estamos hablando de enero del 2020, no se había desatado todavía la pandemia, pero ella estaba prohibida el ingreso a Europa por la Unión Europea. Y sin embargo, un ministro de la absoluta confianza de Pedro Sánchez, con la autorización de Pedro Sánchez, va a Barajas, la recibe, no la hace entrar al territorio español, pero la tiene, digamos, cuidada y respetada, y luego ella sigue vuelo con un avión privado en el que había llegado a Turquía. Este tema de la vicepresidente de Maduro, una narcodictadura, la única narcodictadura de América, tiene mucho impacto porque se suma a otros escándalos. Ese día el ministro de Pedro Sánchez va con su mano derecha, con el que hace los negocios, lo que en Argentina llamamos un valijero. Ese valijero, bueno, quedó pegado en un montón de cosas, tuvo que renunciar. El ministro renunció manontropo porque siguió como diputado del Partido Socialista, luego hizo un grupo propio, pero en definitiva todo esto salpica a Pedro Sánchez porque además su mujer, la famosa mujer de la flor, yo digo que, viste, se decía antes, tantos balcones y ninguna flor. Bueno, él tiene a Begoña, y Begoña también está bastante complicada en este caso como en otros anteriores, porque siendo la esposa del presidente del gobierno, en España no hay primera dama,
pero siendo la esposa del presidente del gobierno, ha hecho obviamente uso de influencias en varios casos. Quizá uno de los más complicados es una compañía de aviación en la que el Estado español puso mucho dinero, pero en definitiva el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno en esta etapa replica muchas de las cosas que nosotros vivimos con el kirchnerismo en la Argentina, es decir, utilizar el dinero de todos para bienes propios, para negocios propios, para un Estado que hace lo que no debe. Mira, te diría que por lo que me mencionás y por lo que estuve siguiendo el tema de España, no dejaron un crimen por hacer. Están sobornos, tráfico de influencias, lavado de dinero, estas cuestiones que tienen que ver con crimen internacional, porque involucran también al régimen de Venezuela. Se kirchnerizó mucho el Partido Socialista Obrero Español. Pero además con un detalle que nadie dice, es que Pedro Sánchez entró por la ventana a la Moncloa. ¿Por qué las elecciones las perdió? Las elecciones las ganó el Partido Popular, pero como en España el sistema es parlamentario, el gobierno sale del Parlamento, Pedro Sánchez hizo un acuerdo con viejos terroristas de la ETA y con un partido que niega la existencia de España. Así que realmente la ensalada que hizo fue un socialista con la ultraderecha que niega la realidad de España, más con tipos que estuvieron en el terrorismo. Con eso armó la mayoría con la que se sostiene todavía en España y puede ser que lo sigan sosteniendo porque a un gobierno que se debilita por temas de corrupción, los socios le sacan cada vez más cosas. Pero la verdad que es una pena para los que queremos a nuestra madre patria. No, y esto que sucede en España, de que un gobierno para sostenerse en el poder haya acordado con terroristas, haya acordado con grupos secesionistas. O sea, formás gobierno con las personas que se quieren separar de tu país. Una cuestión que racionalmente no se puede explicar. No, es como si acá en la Argentina hubiera un sistema parlamentario y vos arreglaras el sistema de gobierno... Con el partido mapuche. Con el partido mapuche, exactamente. Es decir, con los que creen que una parte de nuestro país no es nuestra. Bueno, hay una gente, sobre todo en Barcelona, pero también en otros lados de España, que quieren separar ese lugar de España del resto de España. Y no lo hicieron en su momento, y esto es muy importante explicarlo, porque la Unión Europea les advirtió a los separatistas catalanes que no iban a poder entrar a la Unión Europea, porque estaban muy para intentarlo. Entonces me parece que lo que hizo Pedro Sánchez es muy malo, pero bueno, los españoles decidirán en su momento. Y todo esto, ¿cómo lo recibe la sociedad? O sea, ¿cómo impacta en la opinión pública de los españoles y cómo ha reaccionado a todos estos escándalos y cómo está manejándose el gobierno el PP y Vox? Bueno, ambos están en una posición de pedir que se vaya Pedro Sánchez. La convergencia entre el Partido Popular y Vox, que como siempre pasa en estos lugares, es difícil porque primero compiten por un electorado y después tendrían que ir a una convergencia de gobierno. Es la salida lógica para los españoles, pero bueno, ellos tendrán que encontrar la forma de hacerlo. Carlos, impresionante este tema de España y tenemos otro tema para tratar durante el programa de hoy, también interesante, que es de último momento. Es más, lo veníamos hablando fuera del aire porque acababa de suceder, que es la muerte ya 99% confirmada, únicamente falta que se haga el estudio forense de ADN para terminar de determinar qué es él, de el jefe, el líder del grupo terrorista Hamas. Sí, esto es interesante porque pareciera que cada vez que los dos grupos terroristas proiraníes, Hamas o Hezbollah, pierden su cúpula, Israel consigue eliminar al sucesor. Pasó con Nasrallah y pasó con Haniyeh. Claro. Haniyeh vale la pena recordarlo porque yo creo que es uno de los actos de ejecución de un enemigo político más impresionantes. Haniyeh fue el 31 de julio abatido en la residencia donde la Guardia Revolucionaria iraní recibe a los VIPs. En una forma tal que solamente voló su habitación y murió él y el guardaespaldas. En las habitaciones de al lado había generales de la Guardia Revolucionaria, había otros invitados de Irán porque era el momento en que asumía el nuevo presidente de Irán. Ahora consiguen abatir al sucesor.
Esto, además, en el caso de una estructura tribal, como es la estructura de Hamás, implica cómo se elige el sucesor, y mientras el sucesor no es elegido, Israel tiene la ventaja de poder en ambos lugares, frente a Hamás o frente a Hezbollah, avanzar sobre sus enemigos más peligrosos, claro, porque no puede dejar, el día que defina atacar a Irán en respuesta a los 180 misiles, demasiado poder bélico a su espalda. Yo respecto a lo de Irán quiero decirte que yo estoy convencido que Israel va a responder el ataque de Irán, pero que no tiene prisa por hacerlo, que lo va a hacer por etapas y que lo va a hacer junto con Estados Unidos. Y este es un tema sumamente importante porque ha habido mucho sobre esto de las diferencias entre Estados Unidos e Israel. Puede haber diferencias de análisis, pero al momento del enemigo común, que es Irán, va a haber absoluta simultaneidad en la defensa y en los objetivos que se decide atacar. No va a haber un Israel atacando algo que Estados Unidos no esté de acuerdo. Totalmente. Déjame comentarle a la audiencia que quizás en julio no estaban informándose de lo que estaba pasando. Lo que sucedió fue que el líder de Irán, en aquel entonces el líder político de Hamás, estaba en Irán, estaba en Teherán, que es la capital de Irán, que está lejos de Israel, no está cerca geográficamente. 1.400 kilómetros. Claro, 1.400 kilómetros de distancia, estaba en un espacio VIP, resguardado por la Guardia Revolucionaria Islámica, y al llegar la madrugada, en el medio de la noche, explotó su cama, por así decirlo, muy simplificadamente, y únicamente su cama, y nunca se supo exactamente qué nivel de infiltración o el modo en el cual el Mossad, la inteligencia israelí, había llegado a infiltrar la estructura de la Guardia Revolucionaria Islámica como para llevarse la vida del líder de Hamás, la organización terrorista que patrocina el crimen en territorio israelí, algo que evidentemente fue un gran impacto dentro de Irán, un gran estado de conmoción. Otro estado de conmoción posterior fue los Vipers, cuando le explotaron a Hezbollah. Otro momento en el cual el comando deja de estar centralizado, el comando de la línea de comando, la línea de órdenes. Y en este caso lo que sucedió esta mañana fue que, al parecer, según los reportes y los informes preliminares de primer momento, un grupo un pelotón, un pequeño grupo de soldados israelíes que estaban en la franja de Gaza se encontraron en una escaramuza y en el momento en el cual disparan hacia el edificio con munición pesada y demás, dentro de los muertos está el líder de Hamás, que estaba dentro del edificio. Y bueno, nada, trascendieron las fotos. Ya cuando termine la entrevista, ya tenemos pocos minutitos restantes, vamos a estar mostrando algo de todo esto. Pero eso es lo que sucede hoy. Entonces hoy Hamás no tiene más su comando centralizado en una persona. Y ese recambio le genera una ventana de oportunidad a Israel para avanzar sobre distintos blancos que no están coordinados, por así decirlo. Sí, un comentario sobre lo que vos hacías de la distancia. La distancia entre Irán y el Estado de Israel crea una serie de problemas para ambos. Por ejemplo, cuando atacó con los 180 misiles Irán, Israel tenía, por la distancia y el tiempo que tardan, entre 7 y 9 minutos esos misiles, el tiempo de preparar su estructura de defensa y al mismo tiempo el tiempo para mandar a la gente a los refugios. Ahora, esos misiles que recorren 1.400 kilómetros, 1.200, según de donde lo tiren, tienen poca precisión. En cambio, si vos querés atacar una estructura precisa, que es lo que seguramente va a ocurrir cuando responda Israel, tenés que hacerlo con la aviación, para tirar misiles de una distancia no mayor a los 200 kilómetros, claro, para poder puntuar un objetivo. Y ahí hay una discusión central, que es que vos, con la aviación, tenés que pasar por un estado hostil, Siria, o tenés que pasar por un estado neutral, Jordania, al que Irán le ha advertido que si abre el espacio aéreo lo va a convertir en enemigo. Por eso, lo que está haciendo Israel es tomarse el tiempo necesario, dejando claro que va a responder, pero que no va a responder cuando su enemigo quiera, claro, sino cuando a él le convenga. Eso es fundamental, y además en todo esto entra este análisis que habíamos realizado en la última entrevista que realizamos,
en torno a la situación electoral de Estados Unidos. Claro, obviamente, si se afecta cuestiones como el petróleo, eso afecta a las elecciones de Estados Unidos. Mi sensación, obviamente yo no tengo una información, es que hasta el 5 de noviembre es muy probable que Israel, si hace alguna contestación, sea puntual y pequeña, porque va a dejar que los norteamericanos definan si será Trump o si será Kamala, sin la interferencia del conflicto de Medio Oriente. Y para cerrar esto, que sé que tenemos un minutito más, ¿vos creés que para favorecer lo que sucede en Medio Oriente en favor de Israel, a Israel le conviene más un Trump o una Kamala al frente de Estados Unidos? Es difícil decirlo. ¿Por qué te digo? Porque Trump es un pacifista, pese a que es un individuo que tiene mucho carácter. Ustedes recuerden que no inició ninguna guerra en su mandato y por el contrario terminó guerras. Entonces, hoy por hoy el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno débil frente a Israel, porque la opinión pública quiere que apoye a Israel. Yo no sé qué puede hacer un Claro. Trump. Trump es capaz de juntarse al día que se le ocurra Con con el Xi ayatollah, Jinping. sí, No, con Xi Jinping. No. El convenio siempre va a ser con los patrones, no con los empleados. El cable de comunicación más importante de las próximas décadas va a ser Washington-Beijing. Absolutamente. Y además, Trump ya demostró que es capaz de hablar con cualquiera. Acuérdense que se fue a hablar... Muy pragmático, eso es cierto. Con el líder de Corea del Norte. Sí, es cierto. Entonces, eso. Yo la verdad que a Trump lo veo capaz de buscar la paz, obviamente una paz que no le... Que favorezca a Estados Unidos. pero además que no le cree a Israel ningún tema de supervivencia. Lo Claro. que está muy claro es que Israel tiene que lograr alguna vez la paz con sus vecinos en la medida que los demás lo reconozcan como tal, porque los países que lo rodean no reconocen al Estado de Israel, y reconozcan fronteras seguras y encuentren forma de que haya lugares donde haya fuerzas multinacionales reales que garanticen que uno no se mete con el otro. Doy un ejemplo, el famoso corredor de Filadelfia, porque no es solamente la frontera entre Gaza e Israel, sino la frontera entre Gaza y Egipto, clave para la supervivencia del Estado de Israel. Yo creo que este es un conflicto que va a durar mucho tiempo, lamentablemente, porque los ayatolás están dispuestos a seguir adelante e Israel está jugando su supervivencia. Carlos, te agradezco mucho por esta nota, muy interesante, Gracias. como siempre, poder charlar de estos temas con vos y poder analizarlos en conjunto. Gracias. Te agradezco mucho. Carlos Rucauf estaba con nosotros. Yo voy a seguir de corrido, así que... Yo me voy tranquilamente por la sí, puertita del costado. Así es. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Carlos, querido. Carlos Rucauf, ex vicepresidente de la República Argentina durante el gobierno de Carlos Menem, también canciller de la República Argentina, y un político que tiene en claro lo que sucede a nivel geopolítico, que mira con un ojo fino y muy interesante. Por eso lo traigo, porque yo creo que cuando un invitado va a un programa tiene que agregar valor al programa. Y me parece que Carlos, cada vez que viene, agrega mucho valor a la hora de analizar geopolítica, defensa, política internacional, los movimientos de los grandes actores internacionales, conflictos internacionales, y todo eso hace que sea un invitado recurrente aquí al programa. Es una cuestión que a mí por lo menos me gusta que pueda ser de esa manera. Vamos a poner brevemente, Jean, la imagen de Sinwar, quien es el líder de Hamas, el cual no se puede, pero es como si fuese una momia. Vamos a hacer de cuenta que no es un cadáver y es una momia. Y ponemos la imagen, la gente la quiere ver, igual la van a ver en redes sociales. Son soldados israelíes para describir la imagen, ¿no? Que no se va a poder mostrar por una cuestión de que YouTube nos va a terminar censurando. Es una imagen de soldados israelíes en torno a escombros, y dentro de los escombros hay una cara, que la cara es del cadáver de Sinwar, quien es el líder de Hamas, el cual fue asesinado, explotaron los escombros arriba de su cabeza y terminó muriendo en la Franja de Gaza. Esto fue esta mañana, en Israel no, ya es la tarde, pero fue esta mañana aquí en la Argentina, y está bueno para comentárselos porque es una noticia de último momento, por así decirlo. Ahora, si vamos a hablar de noticias, es una noticia de último momento. Es como si fuese una momia, para que se la imaginen, ¿no? Es una momia entre una pila de escombros. Tenemos un montón de temas igualmente para hablar el día de hoy. De acá en adelante vamos a hablar de
el juicio cupón PBI, cómo nos siguen abrochando las administraciones anteriores con las cagadas que se mandaron en gestión administrativa y financiera, nos siguen abrochando con deudas, juicios en contra y demás a nivel internacional, que eso lo paga Argentina, no lo paga el gobierno anterior o la administración anterior. Todo eso lo paga la República Argentina. Vamos a hablar de el Reino Unido y un pedido que le van a hacer los países del Caribe para que el Reino Unido pague por el esclavismo del siglo XVI. Vamos a hablar de Bolivia, tenemos un montón de cosas para hablar de Bolivia. Vamos a hablar del proyecto Plan Humanitario 3, que Argentina está avanzando junto con la Cruz Roja para identificar los cadáveres de los caídos en Malvinas, las tumbas en el cementerio. Vamos a mostrar algunas imágenes del TAD, vamos a hablar de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que ya finalizó. Vamos a hablar de Ucrania un poquito. Vamos a hablar de una nueva joint venture entre Leonardo y Rheinmetall, para hacer tanques y blindados en conjunto. Esa es la cantidad de plata. Y yo solamente lo quiero poner en perspectiva para hablar de plata, porque no se da una idea de la cantidad de guita que van a poner estas dos empresas y los países, principalmente Italia, para hacer blindados. Y vamos a hablar de la cuestión nuclear de los Estados Unidos, la modernización del arsenal nuclear, algo que Guille Laferrière, quien es el mejor analista militar de la región, es una persona, un veterano de Malvinas, coronel retirado, una cabeza estratégica muy formada en temas militares, nos venía diciendo hace tiempo el tema del arsenal nuclear de los Estados Unidos y que es analógico y que se tiene que modernizar y que están atrasados respecto a China y Rusia. Y salió oficialmente, y esto salió en el New York Times, un medio norteamericano en serio, a pesar de que no sea del sector ideológico de, por así decirlo, el conservadurismo, la derecha. El New York Times es un medio serio, como también lo es el Wall Street Journal, como también lo es el Financial Times, medios serios. Wall Street Journal a mí el que más consumo, por lo menos yo personalmente. Si quieren leer noticias importantes de Norteamérica y del mundo en general, el Wall Street Journal. También está el Financial Times. Pero el New York Times es un medio serio y salieron alertando de la necesidad de la modernización de el arsenal nuclear norteamericano. Y vamos a mostrar también videos de ayer que fui a Córdoba, fui al Día del Paracaidista, que en realidad es la formación del Día del Paracaidista. El Día del Paracaidista fue el pasado 11 de octubre, pero bueno, ayer se realizó la formación en Córdoba, los Boinas Rojas, donde tiene su asiento la 4ª Brigada Aerotransportada en Córdoba. Y nada, voy a mostrarles algunas imágenes, explicar algunas cositas y demás que quiero compartírselas con todos ustedes porque me parece muy interesante cómo se está empezando a florecer y continúa esta inercia en favor de volver a reivindicar a las Fuerzas Armadas, algo que me parece fundamental. Así que todas esas imágenes las vamos a estar compartiendo seguramente sobre el final del programa. Esto sigue hasta las 14 horas, muy probablemente de corrido. Hay todo esto, además, todo lo que estoy mencionando. Pueden mandar sus opiniones al WhatsApp 11 38 25 31 90. En todo momento pueden mandar sus audios, pueden mandar sus mensajes, audios principalmente, así los podemos escuchar al aire con todos ustedes. Juan Winiaski, productor, los va a escuchar, los va a filtrar. Nico, operador, me va a avisar y los vamos a ir pasando apenas los vayan mandando, porque quiero hacer el programa del ping-pong con ustedes de los distintos temas que vamos tocando. Vamos a meternos en esta cuestión del juicio cupón PBI, por el cual la Argentina va a tener que pagar 1.400 millones de dólares por daños e indemnizaciones. El gobierno nacional está obligado a indemnizar a los demandantes por la manipulación de datos del INDEC. Todo esto, obviamente, no se imagina, ¿no?, en qué administración, en qué gestión fue esto. Se agotaron las instancias de apelación y el Estado argentino deberá pagar más de 1.400 millones en intereses en el marco del juicio cupón PBI llevado a cabo en Londres. Esto se debe a que la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido rechazó el pedido de apelación de Argentina. Porque Argentina, ¿qué es lo que pasaba? Había el juicio, fallaban en contra, apelábamos, siguiente instancia, juicio, en contra, apelábamos, siguiente instancia, hasta que llegamos a la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido. Y ya nos pusieron en contra, así que ya tenemos que pagar 1.400 millones de dólares en intereses de más, que para que se den una idea, voy a sacar la calculadora para tener el dato exacto. Con 1.400 millones de dólares de más que vamos a tener que pagar en intereses por lo que estos tipos hicieron, podríamos construir 4 bases navales integradas en Ushuaia, con las viviendas incluidas. 4. O sea, imagínense. Nada, ahora yo lo voy a explicar eso.
Voy a terminar de explicar la noticia primero. De este modo, el gobierno ahora debe decidir si pagar o no. De acuerdo al portavoz de la Corte Suprema Británica, el tribunal no le otorgó a Argentina el permiso para apelar a un fallo que obliga a indemnizar con más de 1.400 millones de dólares más intereses a los inversores que tuvieron pérdidas con los bonos vinculados al crecimiento económico del país. ¿Qué es lo que sucede? Argentina emitía deuda, emitía bonos, pero esos bonos estaban atados al crecimiento del PBI de Argentina y se manipulaba el dato de crecimiento del PBI, por lo cual ahora a esas personas las cagamos y por haberlas cagado tenemos que pagar el juicio. Le tenemos que pagar porque nos demandaron y perdimos. Eso es Argentina. Nosotros seguimos siendo Argentina, por más de que haya sido la administración kirchnerista, la cual estaba evidentemente llena de funcionarios que no estaban acorde, no eran idóneos para su cargo y querían hacer intereses propios en vez de defender los intereses argentinos. Entonces, gracias a eso, hoy Argentina vamos a tener que pagar 1.400 palos más intereses por este juicio. Entonces, vuelve para acá. Con la plata del juicio, ay, que me da dolor de cabeza leer estas cosas. Argentina, por haber perdido todas estas demandas, por en su momento haber manipulado los datos del INDEC, por lo cual todos los bonos que emitía Argentina, que se ajustaban por crecimiento del PBI, se veían perjudicados, por lo tanto estafábamos a gente del exterior que había comprado nuestra deuda, que estaba atada a un indicador el cual manipulábamos. Esa es la situación. Gracias a eso, Argentina va a tener que pagar una demanda de 1.400 millones de dólares más intereses, que son el equivalente a más de 4 bases navales integradas. Para que se den una idea, ¿no? Nomás de la plata que estamos hablando. Argentina en este momento tiene un proyecto en Ushuaia para que la Armada Argentina tenga una base naval integrada y el costo de la base naval integrada completa, los casinos, el muelle, toda la infraestructura, los tanques de combustible, las rutas, los caminos, las viviendas para todo el personal de la base. Todo eso sale 320 millones de dólares. O sea, son más de 4 bases navales integradas. Que sería el puente naval estratégico más importante de la Argentina con la Antártida. Eso podríamos tener hoy. El puente naval más importante de cualquier continente del mundo con la Antártida, entre Ushuaia y la base Petrel, y la pata continental de Ushuaia, sale 320 millones de dólares. Y gracias a estos tipos, ahora vamos a tener que pagar 1.400 millones de dólares más intereses porque hayan manipulado los datos del INDEC, de crecimiento, del PBI. Para que se den una idea, todo el costo de oportunidad que tiene esto. Todo el costo de oportunidad que tiene esto. Y esto lo paga Argentina, ¿eh? No lo van a pagar los funcionarios anteriores, lo va a pagar Argentina. Porque Argentina sigue siendo Argentina y cuando vamos a los tribunales internacionales, seguimos siendo Argentina. Seguimos siendo Argentina. Pero es impresionante. O sea, y después son los que te vienen a dar clases de no, porque la defensa, no, porque la defensa defensiva, no, porque la inversión en F-16 y los aviones chinos y los aviones rusos y el submarino ruso y el Pindonga. Porque te vienen ahí a dar clases de lo que nunca hicieron porque tenían a gente de la cual no se hacen cargo de haber tenido adentro, que nos generan este tipo de costos a la Argentina. Que es un costo de oportunidad increíble. Mucha plata. Mucha plata. Son 4 bases navales en el sur. 4 bases navales integradas, con viviendas para el personal, incluido. Para tener una noción de la plata estoy nomás. Solamente pago la conversación para que tengamos todo, porque yo también hace que todo esto me haga enojar el doble. Y siempre intento mantenerme controlado, ¿no? Y ustedes ya lo saben que acá en el programa siempre intento mantener los pies sobre la tierra y que no se me salte la vena. Pero es impresionante esto. A uno le indigna. Pero lo indigna de verdad. No le indigna, no, la falsa indignación. No, me indigna en serio. No sé cómo viven con esto. Esta gente que haya sido funcionarios y que hayan tenido dentro de su gobierno ese tipo de gente y que nos hayan generado esta cantidad de costos. Porque esto es solamente el juicio del cupón PBI. No estamos hablando acá ni de la mala expropiación de YPF, porque la expropiación no estaba. O sea, la expropiación puede haber estado bien hecha. Y de última, es una mala decisión, pero está bien ejecutada. Pero no fue eso. Por ejemplo, la expropiación de YPF fue una mala decisión, mal ejecutada, que no solamente hizo que el precio de la empresa se derrumbe, que pierda inversión y todo lo que pasó con YPF, sino que además de eso,
estuvo mal hecha y nos generó un costo internacional de 16.000 millones de dólares en juicio. Entonces, no es que hayan tomado malas decisiones, es que ejecutaron mal todo lo que hicieron y le generaron un costo internacional porque el mundo sigue funcionando y las reglas del juego son las que son y nos tenemos que ayornar a las reglas del juego porque no somos revolucionarios. En el mundo no funciona ir contracorriente. No funciona ir contracorriente. Y estos tipos iban a contracorriente haciendo las cosas mal, no tomando malas decisiones, haciendo las cosas mal. Y eso genera una situación en la cual hoy, 2024, estamos pagando los costos de que hace más de 10 años haya habido un tipo de bigote que haya estado enfrente de una secretaría o enfrente del INDEC o enfrente de lo que haya estado, y no es solo uno, son muchos, y hayan generado este tipo de costos. Y toda esa gente sigue caminando por la calle y sigue queriendo ser candidatos a cosas. Es un papelón total. Vamos a pasar al siguiente tema, que pues este me pone contento. Vamos a poner el siguiente. Este, ¿ves? El anterior me enojaba, este me pone contento. Países del Caribe acordaron exigir al Reino Unido el pago de reparaciones por el tráfico de esclavos. Esto es insólito. Acá estamos cambiando ya de tema. Las naciones caribeñas pertenecientes a la Commonwealth van a exigir pagos de reparación por el régimen esclavista del Reino Unido. Un grupo de 15 países caribeños va a exigir al gobierno británico un pago de miles de millones de libras a modo de reparación por su participación en el esclavismo que se extendió durante cientos de años. En consonancia, la cifra reclamada alcanza los 200.000 millones de libras. Del ir a los países del Caribe. A mí me parece perfecto porque le va a meter el dedo en la llaga a todo lo que tiene que ver con los regímenes coloniales del Reino Unido, y eso en la sociedad del Reino Unido va a significar que se vuelva a hablar de los territorios de ultramar, porque siguen siendo resabios coloniales. Entonces, esto hay que mirarlo desde perspectiva. El hecho en sí de que haya 15 países caribeños, 15 islas, que vayan al Reino Unido a tocarle la puerta y le digan: hola Reino Unido, vos que durante cientos de años me llenaste de esclavos o sacaste población de mi territorio para hacerlos esclavos, bueno, ahora me tenés que pagar 200.000 millones de libras. Y ahí el Reino Unido va a decir: no, bueno, no sé qué, pero todo este tema se instala en la sociedad británica. Que se instale el tema del colonialismo y el tema del esclavismo en el Reino Unido significa que en algún punto se va a volver a revisar el tema de los territorios de ultramar. Pierde legitimidad en la sociedad sostener territorios coloniales. Y las Malvinas hoy en día están en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Entonces, nada, lo planteo, me parece una noticia que si la leemos entre líneas, leemos la letra chica, puede llegar a ser una buena noticia para la Argentina a largo plazo, todo esto sin cosas concretas inmediatas, pero que es una fichita que se pone a nuestro favor en algún punto, por lo menos como yo lo interpreto. Es una pequeña fichita que se pone a nuestro favor, nada, no va a implicar nada concreto, pero sí me parece que es interesante contarlo y que estas cosas están pasando. Como dice acá la nota de Radar, la iniciativa está encabezada por la primera ministra de Barbados, quien afirmó que las reparaciones por la esclavitud y el colonialismo deberían ser parte de un nuevo reinicio global. Toda esta idea es la que se va a instalar. Sin embargo, al ser consultado sobre esta demanda, el portavoz del primer ministro británico afirmó que la compensación no está en la agenda de la reunión de los jefes de los estados de la Commonwealth. Y lo que dijo básicamente es: la posición del gobierno al respecto no ha cambiado, no pagamos compensación. El primer ministro asistirá a la cumbre para discutir desafíos y oportunidades compartidas que enfrenta la Commonwealth, incluido el impulso de crecimiento en toda nuestra economía. Esto es lo que está pasando hoy con los países británicos, países caribeños y el Reino Unido. Nada, lo planteo nomás como un tema de agenda que puede estar bueno para tener en cuenta. Por lo menos para que tengan un insight. Esto no lo van a escuchar en este momento ni en Canal 26, ni en C5N, ni en La Nación, ni en TN, ni en los medios tradicionales, porque por ahí son cosas muy puntuales, pero que si leemos la letra chica pueden llegar a generar un impacto positivo. Por eso está bueno que traérselos, y también es un poco lo que vienen a buscar a este programa. Vamos a continuar con el temario, que tenemos un temario extensísimo, muchachos y muchachas que nos están escuchando. Vamos a hablar de Bolivia. Vamos a hablar de Bolivia porque se están dando muchas cosas a la vez y muy, muy, muy serias. Tercer día de bloqueos, esto fue ayer. Tercer día de bloqueos y un nuevo testimonio que complica a Evo Morales. En la tarde del lunes comenzaron los primeros bloqueos de rutas con manifestantes, todo esto ya lo veníamos siguiendo casi el día a día de lo que está pasando en Bolivia. Y de acuerdo a los medios bolivianos, los bloqueos se concentran principalmente en 4 puntos estratégicos para la comunicación terrestre entre los distintos departamentos. El objetivo sería incomunicar al departamento de Cochabamba, fundamental para la conexión interdepartamental que une a Santa Cruz al este con La Paz al oeste. Y ahí abajo tienen el mapa, que está muy interesante para verlo, porque si vamos a ver el mapa van a ver que Santa Cruz de la Sierra
se une con La Paz a través de Cochabamba. Y en este momento Cochabamba está totalmente aislada. Cochabamba, que es un estado que está entre La Paz y Santa Cruz, que son las dos ciudades más importantes de Bolivia, está totalmente bloqueada, cerrada, aislada. Esto está generando un montón de resquemores. ¿Por qué? Porque se corta el tránsito, la gente no se puede mover de una ciudad importante a otra, las rutas alternativas se ve que no deben estar en muy buenas condiciones. Se está generando un caldo de cultivo interesante. Además de todo esto, vamos a hablar ahora de todos los casos de corrupción de menores y demás que tiene Evo Morales, vamos a ver algunos testimonios y demás, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo menos me estuve informando mucho con personas que están siguiendo esto desde allá directamente, y esta situación viene en escalada total. Viene en escalada total. El presidente Luis Arce llamó a defender la Constitución ante los afanes hegemónicos de poderes que buscan perpetuar sus privilegios a costa de nuestras riquezas naturales. Esto dice Luis Arce, evidentemente, en un mensaje contra Evo Morales. Y el nuevo testimonio que complica a Evo Morales, vamos a escucharlo directamente, que sería el siguiente tuit. Vamos a escuchar lo que dice, ¿no? ¿No hay video? Ah, ok, perfecto, listo. Entonces está directamente en el tuit. La ejecutiva de la Confederación de Mujeres Interculturales, Angélica Ponce, reveló que es testigo de que Evo Morales vivía con menores de edad durante su permanencia como refugiado político en Argentina. Todo esto lo dijo la ex ejecutiva, porque ya no está más, de la Confederación de Mujeres Interculturales. Evo Morales vivía con menores de edad durante su permanencia como refugiado político en Argentina. Evo Morales estuvo en Argentina viviendo con menores de edad. Soy testigo de aquello. Creo que es importante denunciar ante la comunidad internacional que es un tipo que un tipo de esta talla amenaza la estabilidad boliviana. Dice esta mujer que vemos aquí en pantalla, que es una ex dirigente de una agencia que se encarga justamente de este tipo de cuestiones y que tenía contacto con estas personas. Vamos al siguiente, porque tenemos un montón de cosas para ver. El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, el ministro de Gobierno, vendría a ser algo así como para lo que nosotros es el jefe de gabinete. Anunció que Cindy Vargas, la menor vinculada a Evo Morales, porque no solamente en Argentina, sino que en Bolivia también abusaba de niñas menores de edad, el pederasta de Evo Morales, a los 15 años, la chica esta supuestamente, nada, o sea, fue violada y demás, fue declarada desaparecida y se activó un operativo de búsqueda. Tiene una hija no reconocida, Evo Morales, que está desaparecida. Vamos a escuchar el video. Lamentablemente el día de hoy hemos recibido la noticia que se ha aperturado un proceso penal, una denuncia investigativa por desaparición de personas. No se encuentra lamentablemente a quien habría sido presuntamente la víctima del señor Evo Morales. Me han pasado ya un afiche de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Tarija y una vez tengamos mayores elementos se lo vamos a dar a conocer. Quisiéramos dar mucha información, sin embargo el Ministerio Público ha solicitado a los administradores de justicia que el caso se mantenga en reserva y por tanto no podemos referirnos al mismo tema. Bueno, esto es lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Dentro de toda la parte política, que es lo que venimos analizando, además de todo eso, Evo Morales tiene a una chica y a una hija no reconocida desaparecidas hace más de 15 días. No se sabe dónde están. No se sabe dónde están. Todo esto, Evo Morales, tiene nombre y apellido. Todo esto tiene nombre y apellido. Evo Morales. Morales Evo. La persona que ya vimos muchas veces, expresidente boliviano, que se quiere volver a candidatear el año que viene y que está generando una situación de inestabilidad muy, muy preocupante en Bolivia y que además de todo eso, tiene causas en contra de estupro y de trata de personas en Bolivia y además una presunta violación de una menor de edad, una corrupción de una menor en la República Argentina. Todo esto Evo Morales. Vamos a continuar porque hay más noticias respecto a esto. Tenemos noticias locales, ¿no? También para traerles algunas fuentes de Bolivia, que es lo que dicen. Revelan que intentaron secuestrar a una supuesta víctima de Evo y a su hija menor hace 15 días en Yacuiba. Esta es la que hace 15 días no aparece. Luego de este intento que hubo de secuestro de esta víctima de Evo Morales con su hija, que obviamente es muy menor de edad. Nada, no aparecen hace más de 15 días, desde el 2 de octubre. Bueno, todo esto lo pueden leer en medios bolivianos. Vamos a poner otra fuente desde Bolivia para ver qué dicen, ¿no? En los medios desde allá. Del Castillo señala que una de las aprehendidas en los bloqueos escondía explosivos y acusa a Evo de buscar convulsión. Todo esto está pasando en este momento en Bolivia, para que también tengan, ¿no?, las fuentes de lo que está sucediendo desde allá.
Según informó el ministro de Gobierno, están analizando minuciosamente los 7 puntos de bloqueos para poder intervenir con la policía. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que las 13 personas que fueron aprehendidas, o sea, arrestadas, en las últimas horas en los bloqueos suscitados en Cochabamba, una mujer fue descubierta portando debajo de la blusa artefactos explosivos, dinamita y mecha lenta, por lo que se dispuso su detención, obviamente, inmediata. Todo esto está pasando ahora en Bolivia. Vamos a poner la siguiente fuente, para continuar leyendo un poco más de qué es lo que está sucediendo. Cuarto día de protesta. Esto es hoy. Esto es hoy. Reportan 10 puntos de bloqueo en el cuarto día de protesta del levismo. El cuarto día de bloqueos del Pacto de Unidad Evista se cumple con 10 puntos de bloqueo, 9 de ellos en Cochabamba y 1 en Santa Cruz, según el reporte de transitabilidad de la Administración Boliviana de Carreteras. Los puntos de bloqueo están concentrados en Cochabamba, 3 en la carretera al occidente, 2 en la vía sur y 2 en la carretera nueva al oriente y 2 en la vía antigua. También hay un punto de bloqueo en Mairana, el departamento de Santa Cruz, la carretera antigua a Cochabamba. Ayer se reportó un punto de bloqueo en el cruce de la Falda. Bueno, este es otro informecito de los puntos de distintos puntos de bloqueo. Hacer un zoom al mapa para que vean, ¿no? En este momento, los puntos de acceso de las principales rutas que llevan de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba y de allí hacia La Paz están bloqueados. Como ven, todos los accesos desde el este, por ejemplo, lo que ven de las 2 rutas que van de Santa Cruz de la Sierra a Cochabamba están bloqueadas. Una carretera que viene desde el sur, desde Sucre, también está bloqueada. Todo lo que es aledaño a Cochabamba, del ingreso a la ciudad de Cochabamba, está bloqueado. Y la salida de Cochabamba hacia La Paz también está bloqueada. Todo bloqueado. Esto es la situación hoy en Bolivia. Santa Cruz de la Sierra y La Paz totalmente bloqueadas. Sucre también bloqueada. Nada. Se está armando, esto se viene, yo verdaderamente se los digo, no están. Lo que tiene por ahí este conflicto es que los bolivianos no parece que tengan esa cultura, por así decirlo, más americanizada de grabar todo. Entonces no vemos tanto video o contenido audiovisual de lo que está pasando, de los bloqueos. Porque vieron en Estados Unidos cada vez que pasa algo, o en los países occidentales, cada vez que pasa algo siempre hay alguien grabando y se difunden los videos. O en el conflicto en Medio Oriente o en Rusia-Ucrania. Países más occidentalizados en su forma de ser que graban las cosas. Entonces todo ese registro queda en las redes. En Bolivia parece ser que la sociedad todavía no está muy ayornada a esa cultura y no graban. Si no, veríamos imágenes que no son de fotógrafos de los bloqueos de rutas y demás. Todo esto es lo que está pasando hoy en Bolivia. Para tenerlo en cuenta. De mínimo lo tenemos que tener en cuenta. Además, se comieron 6 goles con la selección de acá en River. Igual vi una buena, por lo menos lo que vi en redes sociales. No sé qué opinan ustedes. Yo igual de fútbol no hablo, este programa no es para hablar de fútbol. Pero los bolivianos que estaban en la cancha, bien, se lo tomaron. Con humor, haciendo chistes, que iba a aumentar el precio del tomate, nada, cosas graciosas. Me parece que estuvo sano, bastante sano, desde ese lado. Vamos a pasar al siguiente tema. Tenemos un montón de temas más para hablar en el día de hoy. Tenemos mensajes de audio. Vamos pasando audio. Antes de meternos en esto que no es humor, vamos a meter algunos audios. Hola Nico, buen día, habla Javier de Cava. Perdón si ya mencionaste este Hola, tema, Javier. pero bueno, no lo escuché. ¿Sabés qué pasó con los terrenos en Ezeiza que el gobierno de Alberto le entregó a los gremios y que eran de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea? Excelente programa, abrazo. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Lo que sí les puedo decir que son buenas noticias. Esta puntual en Ezeiza no lo sé. Lo que sí sé es que hay un juez y un fiscal en el sur del país que están en una gran embestida a todo lo que fue el entreguismo del gobierno pasado a los mapuches. Y muchas de esas tierras están volviendo a las Fuerzas Armadas, como en un principio lo fueron y siempre lo fueron. Pero que el gobierno de Fernández permitía, hacía la vista gorda y se daba la complicidad a que se tomen por parte de los grupos mapuches, y todo eso gracias a una iniciativa que está encabezada por un fiscal y por un juez. En el sur de nuestro país se están volviendo a manos de las Fuerzas Armadas, y esto en el ejército lo están interpretando de una manera muy positiva. Muy positiva. Es una energía que se impregnó, que es parte de un todo, pero que es una parte importante de ese todo, que implica devolverle los terrenos en los cuales las Fuerzas Armadas se entrenan, las Fuerzas Armadas custodian, las Fuerzas Armadas utilizan, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿para qué, por ejemplo, el ejército necesita tener tantas hectáreas a lo largo del país? ¿Y ustedes se piensan que tirar con artillería es en un campo de 100 hectáreas? No podés. Necesitas un espacio de seguridad, necesitas un espacio de despliegue para hacer operaciones militares grandes, y todo eso se puede hacer con terrenos que son donados a las Fuerzas Armadas a lo largo de toda la historia. Entonces todo eso pasa
en el gobierno de Fernández se había hecho una postura entreguista muy fuerte a los grupos mapuches, mucho más que en el gobierno de Cristina, con Alberto Fernández. Toda la parte de asuntos indígenas y demás fue muy complaciente con los grupos de pseudo-terroristas mapuches, y ahora un fiscal y un juez con una gran motivación están embistiendo contra y volviendo atrás, ¿no?, con todas estas medidas entreguistas de lo que son los terrenos de las Fuerzas Armadas y de nuestra soberanía. Vamos a pasar otro audio. Gracias, Día, Javier, ¿cómo igual por la andás? pregunta. No sé el tema de Seiza. Vamos con otro audio. ¿Cómo andás? Mauro acá anda Collo. Te quería hacer una consulta. El tema del Ara San Juan, que si no me equivoco hoy es la conmemoración. ¿En qué queda todo eso? Yo tengo entendido que eso lo compraron así de segunda mano y nunca le hicieron el mantenimiento adecuado y nada de eso. Eh, y el tema del que estás hablando ahora, el tema de que nos van a multar, ¿puede pasar algo? ¿Que alguien pueda llegar a caer preso? Mira, el tema local, del tema de si alguien puede caer preso por esto, yo desconozco la verdad cómo funciona la justicia y la parte del derecho en ese sentido. Desconozco. El Ar San Juan es un submarino, que acá tengo el detalle, que es un submarino de un TR-1700, que sirve en Argentina desde 1985. O sea, no es que fue un submarino que se compró, por así decirlo, de segunda mano. Fue un submarino que fue votado y que fue asignado a la Argentina, sí, en ese momento, en el 85. No sé si hoy se celebra alguna fecha del Ara San Juan, pero no es un submarino de segunda mano. Y el tema de la fecha no lo recuerdo, la verdad. Lo tendría que buscar. Pero sí es cierto que, a ver, ya les digo el tema de la fecha, que lo tengo acá. No, 15 de noviembre. No, falta para el tema del San Juan. Pero es un submarino que sirvió para la República Argentina entre el año 1985 y el año 2017. Y bueno, en noviembre del 2017 fue cuando sufre este trágico hundimiento. Que bueno, nada, ya las investigaciones pertinentes podrán. Nada, yo la verdad que no estoy muy profundizado en el detalle. O sea, yo les podría decir lo mismo que ya saben ustedes. No les podría dar algún detalle revelador respecto a lo que sucedió con el Ara San Juan. Eso no me corresponde y no me siento tampoco en lugar de hacerlo porque no tengo ese detalle, no tengo tal precisión técnica, ni tampoco en ese entonces. Ustedes imagínense que yo en el 2017, 15 de noviembre del 2017, cumplía 15 años. O sea, imagínense, mi profundización en el tema Ara San Juan en ese momento fue muy poca y bueno, nada, después aprendí, leí, seguí el tema, volví a ver reportajes, volví a ver todo, pero no me siento en lugar de opinar al respecto. Vamos a poner otro audio. Buenas tardes, Promancios, saludos. Te habla Daniel desde Muñiz. Muy buen programa, siguiendo todos los días con excelentes invitados. Y tengo una consulta. Si tuviese la oportunidad de viajar a un festival de exhibición de armamento, ¿a cuál irías? Yo te recomendaría que fueses a Cadets en Corea del Sur, que se realizó hace poco. Tiene muy buenos exhibición de armamento los coreanos, además de los otros países. Saludos. Bueno, es una buena pregunta. ¿A qué festival o a qué feria internacional de armamento iría? Es una buena pregunta. Nunca me la planteé, la verdad, porque tampoco nunca fui a ninguna así importante internacional. Así que probablemente iría a la que me inviten. Porque la verdad que tampoco es que sigo mucho, porque yo sé que ahí se plantean cosas innovadoras y demás. Hay muchos medios muy especializados que siguen ese tipo de ferias. Yo miro desde otro lado la defensa. Yo la miro desde un punto más estratégico, más de entender el concepto último de la defensa, de por qué existe, para qué está, por qué es importante. Y no me meto tanto en lo ultra táctico, técnico de, che, salió el prototipo de tal vehículo de tal empresa que en caso de que aparezca algún contrato se podría llegar a adquirir por parte de algún país de Europa del Este en manera masiva y ahí empezar a probarlo en combate, probarlo en maniobras para después su adopción por parte de la OTAN. Todo eso a mí me excede. Obviamente que lo sigo por interés propio, pero no lo profundizo en ese sentido, porque me interesa hablarlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista más político-económico, desde el punto de vista más estratégico y geopolítico, a las situaciones de defensa o de cuestiones bélicas propiamente tácticas, como lo puede ser submarinos, buques, aviones de combate, blindados,
sistema de artillería y demás. Todo eso lo sigo desde otro lugar. Me parece que cumple otro rol en ese sentido. Y es una buena pregunta el tema de la feria. No me lo puse a pensar nunca. Tendría que pensarlo. Pero bueno, es una buena pregunta para la audiencia. Aquellos que sepan de ferias y que hayan podido ir a alguna o que conozcan, ¿a cuál irían ustedes? Los leo acá en los chats. Mientras tanto, pasamos otro audio. Nico, buen día, ¿cómo estás? Gabriel, el chofer de la 221 de Mar del Plata. Hola, maestro. Preguntonta. Los aviones presidenciales, ¿qué contramedidas tienen? Porque sé que, bueno, van acompañados por aviones caza normalmente. No, Pero normalmente ¿qué no. contramedidas trae O sea, de la por Argentina sí, no. o debiera tener? Eso es algo que todavía no he escuchado en ninguna parte. Un avión presidencial. Gracias, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias. Entiendo que la pregunta es general. O sea, el avión presidencial de la Argentina no va escoltado por cazas, usualmente. Y los aviones presidenciales a nivel internacional, piensen que un avión en serio a nivel presidencial internacional tiene que ser un centro de comando. O sea, el presidente, cuando se transporta de punto A a punto B, no puede desconectarse de lo que sucede en la Tierra. En general, en los países serios funciona así. Entonces, todos los aviones presidenciales son centros de comando. No son aviones de extremo lujo donde lo más importante del avión es que tiene una cama king size y un baño con mármol. Eso no es lo importante del avión. Lo importante del avión es que tenga un centro de comandos y de conectividad con tierra constante y tiene que tener, obviamente, contramedidas electrónicas principalmente para evitar intromisiones de cualquier amenaza en el espacio, ya sea electromagnético o lo que sea. Me parece que va por ese lado. Pero desconozco si hay algún sistema puntual que posea algún tipo de avión en específico. No es un tema que sigo. Pero va por ese lado la parte de fundamentos. Ya tenemos completados los audios. Son las 13:00. Vamos a hacer una micropausa de 5 minutitos. Así cargo agua. Ustedes vayan a cargar agua, carguen el café, carguen agua del mate. Vayan a calentarse la comida. Ya es el mediodía. Aquellos que todavía estén desde temprano, como es mi caso, vayan a calentarse la comida y vuelvan dentro de 3 minutos, que seguimos con Letra Chica. Tenemos un montón de temas para seguir tocando en este programa. En Neura 897. En Neura. Nicolás Promancio. Revisa la letra chica.
De lunes a viernes, de 12 a 14. Letra chica en Neura 897. Seguimos en Letra Chica hasta las 14 horas. Acá en el chat me hicieron acordar que hoy es 17 de octubre, día de la lealtad peronista. Me había olvidado totalmente, pero es hoy es 17 de octubre, es cierto. Así que bueno, gracias por recordar. No vamos a poner ningún discurso de Perón acá, pero vamos a recordarlo como el tipo que murió probablemente como el más anticomunista de la República Argentina. O sea, recordemos en el 73 Perón, cuando empieza a generar toda su vuelta, crea la AAA. Y la AAA, para aquellos que todavía la recuerden como AAA y no se acuerden qué es la Alianza Anticomunista Argentina. Y el tipo creó la AAA para mandar a matar a los más comunistas que tenía el movimiento peronista, que hoy en día son los que encabezan el movimiento peronista. Así que lo vamos a recordar de esa manera, Perón, como un militar en ese entonces que tomó el poder con ideas populistas, el cual generó un gran problema estructural en la República Argentina al imponer modelos de desarrollo económico propios de un país proteccionista, propios de un país socialista, pero que al momento de morir, y en términos políticos, no en términos económicos, sino que en términos políticos, era también un gran anticomunista. Es más, acá hay algunos canales que están pasando cuestiones del 17 de octubre. Y bueno, nada, al final de su vida política y de su vida, porque murió siendo presidente, nada, Perón había creado la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, había mandado a matar a cientos de terroristas que en realidad todavía en ese momento eran pseudo-terroristas o eran proyectos de terroristas cubanos o del régimen cubano, que estaban, como en el resto de Latinoamérica, empezando a crecer y que, por ejemplo, hoy en día son los que encabezan el peronismo a nivel nacional en la República Argentina. Nada, una breve reflexión de esto que está sucediendo en el día de hoy. Yo me había olvidado totalmente, es una fecha que imagínense que no voy a recordar en mi fucking vida, pero que cuando ustedes me lo hacen recordar, nada, lo podemos reflexionar todos juntos. Vamos a continuar con los temas que tenemos para hoy, que tenemos para hablar de distintos temas. Tengo este interesante del proyecto Plan Humanitario 3. Vamos a poner el tweet y después vamos a abrirle el comunicado, ¿no?, que tiene linkeado este tweet de Radar, en el cual te habla de que la Cruz Roja, junto con la Cancillería Argentina, hubo un nuevo acercamiento entre la canciller Mondino y la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el objeto de dar pasos concretos hacia la reanudación y finalización de las negociaciones por el tercer plan de proyecto humanitario orientado a la búsqueda e identificación de los soldados argentinos caídos en Malvinas. Básicamente lo que se está buscando es identificar las tumbas que hay en Darwin, a quién pertenecen cada una. No que sean de personas, soldados argentinos caídos, sino que sean de tal persona que cayó en Malvinas y que esa tumba representa a su persona. Todo esto se hace con una cuestión todo científica, no es una cuestión que agarran, se fijan, le miran los huesos y se dan cuenta quién es, sino que hay todo un estudio científico y la Cruz Roja es quien acompaña todo este proceso. Así que si ponemos ahí el comunicado, nada, básicamente va a decir un poco también igualmente lo mismo. Les podría buscar algún detalle, le podría pedir algún detalle a ver si me pasan de cuántos son los que faltan identificar, que no tengo tan en claro, pero ya sería la tercera fase del proyecto de plan humanitario. Nada, interesante para mencionarlo, cosas que están pasando con Malvinas. También tenemos otra cosa así curiosa para mostrarles, que es el TAD. ¿Recuerdan acá Guillermo Laferrier comentó en extenso de qué consta este sistema TAD, este sistema de High Altitude, Terminal High Altitude algo más, que son las iniciales, que básicamente es el sistema de defensa que tienen los Estados Unidos contra misiles balísticos y que fue enviado uno hacia Israel? Bueno, esto es lo que es. Hagámosle un zoom más grande. Como ven, obviamente, están las células de lanzamiento de los misiles que salen a interceptar a los misiles balísticos. Y bueno, todo el aparato en el que consta este TAD, esto es lo que ven en pantalla, para que le pongan cara y le pongan, por así decirlo, cara o ponerle una imagen a algo que estuvimos comentando el otro día con Guille Laferrier el día lunes, si no me equivoco, de el envío desde Estados Unidos de esta plataforma de lanzamientos contra a Israel para que eviten de esta manera el impacto de misiles balísticos
que fueron lanzados en Irán, como también mencionábamos al principio de este programa, con Carlos Rukaov, quien estuvo con nosotros los primeros 30 minutos del programa, que hablábamos un poquito también de Medio Oriente y demás. Otro tema interesante. Finalizó la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Muy productiva esta conferencia. Vamos a escuchar el testimonio del secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Bataleme, en este video que sube DEF, quien estuvieron cubriendo lo que fue la conferencia número 16 de Ministros de Defensa de las Américas, que se celebró en Mendoza. Y bueno, vamos a escucharlo a Juan primero y vamos a analizar esto. La Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas es una responsabilidad que tomó la República Argentina hace 2 años atrás. Justamente lo que queremos es demostrar que este es un hemisferio, primero, de paz, de diálogo, de construcción, de cooperación. Y hemos decidido movernos hacia el siglo XXI, con todo lo que eso implica, fuerzas armadas que puedan responder al creciente desafío que aparecen en el plano de la defensa y de la seguridad de forma coordinada, cada cual respetando sus propias competencias y sus propias tareas que están asignadas por ley y por la Constitución, pero generando una defensa mucho más efectiva, mucho más activa, y donde los impuestos que los ciudadanos de la República Argentina paguen devengan en mayor seguridad doméstica y en más paz y estabilidad en el defensa. Bueno, esto es lo que recopilaba DEF de este reportaje que le hacen a Juan Bataleme, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, dentro del Ministerio de Defensa, y que recalca, ¿no?, esto de una cumbre que se realizó en Argentina, porque hace 2 años Argentina, justamente en la gestión anterior, se comprometió a recibir a todos los ministros de Defensa de América en la República Argentina. Así asume la presidencia pro tempore de esta conferencia, y el ministro Petri fue el presidente pro tempore en este caso, y ahora fue Perú el que agarró la posta para que dentro de 2 años se realice esta misma conferencia de ministros de defensa en el país aliado de la República Argentina, como lo es Perú. Así que muy interesante, y muchas cosas surgieron de esto, porque no es solamente los temas que se tratan, se hizo mucho hincapié en este caso, en esta conferencia, en los regímenes autocráticos que todavía existen en nuestro hemisferio, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua y Cuba, principalmente esos. También se alerta el tema de Bolivia. Me parece que es interesante saber qué temas se tratan, ¿no? Este tipo de conferencias. Se trató el tema de las autocracias. Es más, Argentina llevó mucho este tema de que para la próxima vez, que eso sería muy interesante, que en lo posible, lo que se va, el interés de la República Argentina es que, por ejemplo, para el año 2027, hoy estamos en 2024, 2026, perdón, para el año 2026 ya no haya regímenes autocráticos y narcodictaduras en el continente. Algo que obviamente sería de un enorme interés para muchos países, y que es un poco lo que se viene a proyectar con estas reuniones, que también son una buena excusa para un montón de cosas. Por ejemplo, se supo que Argentina presentó los simuladores de Pampa y el proyecto del Pampa a países de Centroamérica, República Dominicana y Guatemala, si no me equivoco. Son buenas excusas para poder reunir a los ministros y que resuelvan cosas que probablemente podrían tardar años en pocas horas, en pocos minutos. O sea, muy probablemente en 15 minutos de conversación entre 2 ministros de defensa se resuelvan más cosas que en 2 años de trámites burocráticos, de envío de notas, de cartas, de tal y de cual. Así que es muy interesante que se hagan este tipo de cosas. Perfecto. Bueno, vamos mientras tanto les vamos pasando al siguiente tema. Voy a ir pasando esto que me pediste, Jean. Vamos al siguiente tema de conversación. A ver, ¿qué tenemos? Video curioso. Soldados ucranianos interceptaron la señal del video de un dron ruso de First Person View que volaba directamente hacia su escondite. O sea, lo que van a ver en este video que difunde el Wall Street Journal es cómo soldados ucranianos interceptan la señal en vivo de un dron ruso y se dan cuenta que el dron ruso estaba yendo al edificio en el que ellos mismos estaban. A ver, pon el video. Ahí va, ¿tiene sonido?
Bueno, acá como ven en el video, no, igualmente sí están hablando de fondo. Y con el subtítulos. ¿No se puede poner? Bueno, no se puede poner. Esto es lo que estaba pasando, ¿no? en Ucrania. Como ven, es un video de cómo soldados ucranianos interceptan la señal de un dron ruso que estaba yendo hacia su edificio y se preguntan en el momento del video cuando si ese es su edificio. Nada, impresionante. Nada, eso es una cuestión curiosa que quería mostrarles. Vamos a pasar al siguiente tema que tenemos para hablar. Tenemos para hablar de algunos temas más. Otro tema de Ucrania. Le pidieron a Biden que invite a la OTAN antes de abandonar la Casa Blanca. Creemos que invitar a Ucrania en este momento es una señal política. Creemos sinceramente que esto puede convertirse en parte del legado de la actual administración estadounidense, dijo la embajadora de Ucrania ante la OTAN. La mayoría de los miembros de la OTAN, incluso Estados Unidos, no están dispuestos a aceptar a Ucrania. La semana pasada, una fuente del gobierno estadounidense dijo que la posición no había cambiado. Y esto es importantísimo, ¿no? Esto que está sucediendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque de fondo el problema primero que causó, o la gota que rebalsó el vaso, o la cuestión estratégica que hizo que Ucrania sea invadida por Rusia, fue la carta de intención de Ucrania de ingresar a la OTAN. A mediados de febrero del año 2022, días antes de que Ucrania sea invadida por Rusia, Ucrania mandó la carta de intención de ingreso a la OTAN. Y eso fue el desencadenante por la cual Rusia moviliza tropas y lanza una invasión. No iba a permitir que la OTAN se expandiese a Ucrania. Bueno, invasión, todo lo que ya conocemos, larga guerra y demás. Pero a día de hoy, y esto es lo que se ve en este tipo de declaraciones, Ucrania está muy interesada en que los norteamericanos, los estadounidenses, inviten a Ucrania a participar de la OTAN. Obviamente, participar de la OTAN, ¿qué significaría? Involucrar a la OTAN de lleno en el conflicto. Y eso es lo que Estados Unidos no quiere. Entonces, a pesar de que uno puede ver y dice, bueno, pero el apoyo discursivo, en realidad el apoyo discursivo no se está manifestando en la práctica como un compromiso por parte del Reino Unido, por parte de Estados Unidos, de lanzar una guerra contra Rusia abierta. La guerra se está llevando a cabo como si fuese un proxy, lo que se llama una guerra proxy, que es la guerra a través de un tercer país. La OTAN está en guerra con Rusia a través de un proxy, pero no de manera directa, porque involucrarse de manera directa implicaría abrir nuevos frentes. Por ejemplo, Finlandia, por ejemplo, los países bálticos, por ejemplo, Polonia. Entonces, todo eso es lo que no se quiere que se llegue, por lo tanto, hoy el teatro de operaciones se reduce al proxy, que es Ucrania en este caso, que está pidiendo que ingrese. Todo esto, además, ustedes saben que Argentina no tiene nada que ver, a pesar de que queramos ser socios globales de la OTAN. Todo esto está más que claro, lo expliqué el otro día, hubo un reel muy bueno que armado acá el equipo de Neura respecto a esa explicación sobre qué significa para Argentina ser socio global de la OTAN. Vamos a pasar al siguiente tema, interesantísimo también. Esto a mí me vuela la cabeza. El gigante italiano de defensa Leonardo y el fabricante de armas alemán Rheinmetall han anunciado oficialmente la creación de una nueva empresa conjunta, una joint venture, para desarrollar tanques y otros vehículos militares para el ejército italiano. Cada empresa tendrá una participación del 50-50 en la nueva empresa italiana Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Esto se va a llamar Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, que se lanzará a principios del próximo año. Se espera que el futuro contrato con el ejército italiano, ¿no?, ascienda a unos 23.000 millones de euros, que son 25.000 millones de dólares. O sea, hay una nueva empresa que se está formando, que son la empresa más grande de armas de Italia y de Alemania, Leonardo por parte de Italia y Rheinmetall por parte de Alemania, que están armando una joint venture. Una joint venture que se va a llamar Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, que va a tener un contrato de casi 25.000 millones de dólares, muy probablemente, con los italianos. El objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar un nuevo tanque italiano que sustituya al actual Ariete, que se basará en el Panther KF-51 de Rheinmetall. Vamos a poner la imagen, ¿no?, para que vean cuál es en el cual se basan para hacerlo. Ese es el tanque, el Panther KF-51,
Y, bueno, más arriba sigue la explicación, el 60% del trabajo se llevará a cabo en Italia, ya que la nueva empresa tendrá su sede en Roma y La Spezia, mientras que la plantilla se dividirá en partes iguales entre Leonardo y Rheinmetall. Entonces vuelvo acá con la imagen. Para bajarlo a términos más simples todavía. Empresa italiana gigante y empresa alemana gigante de armas, Leonardo por parte de Italia y Rheinmetall por parte de Alemania, hacen una nueva empresa, una joint venture, 50-50. Esta empresa es Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Esa nueva empresa que se crea va a tener un contrato con probablemente el gobierno italiano por 25.000 millones de dólares para hacer un tanque italiano para reemplazar al Ariete. Ese tanque italiano se va a hacer un 60% dentro de Italia. Entonces, ¿por qué Italia hace una empresa con los alemanes? 50-50 si el contrato inicial va a venir con los italianos. Bueno, porque Rheinmetall es el que tiene el modelo del tanque, el Panther KF-51, y además es el que es el desarrollador del tanque. Entonces, los italianos ponen la plata, ponen la infraestructura, y los alemanes ponen la tecnología y el know-how para hacer un nuevo tanque. Y entre los dos hacen 50-50, hacen el negocio y tienen tanques nuevos de última generación. Eso es básicamente, pero sale 25.000 millones de dólares. O sea, imagínense, 25.000 palitos para vehículos blindados. Impresionante. Impresionante. Acá Elian me pregunta, ¿qué compramos con 25.000 palitos para el ejército? Me pregunta. Mira, si llegasen a dar 25.000 palos verdes para equipar al ejército argentino, no te haces una fiesta. Tirás el continente por la ventana directamente, porque es mucha plata. Es muchísima plata. Obviamente un país europeo lo puede adjudicar. Nosotros en Argentina, imagínate que todavía estamos peleando para que se giren hacia el exterior 3 millones de dólares para repuestos para modernizar los TAM. Los TAM que faltan ahora. Imagínense, y estamos por 3 millones de dólares. Imagínate 25.000 millones de dólares. Nada, impresionante. Son números estratosféricos para un país. Son números estratosféricos para un país como Argentina en términos de defensa. 25.000 millones de dólares. Vos imaginate que modernizás todos los TAM con la última mega tecnología al precio que lo estamos haciendo hoy, ¿no? Le ponés blindaje IP, agarrás, comprás sistemas de artillería Atmos, comprás nada, todo. Todo el reemplazo de los fusiles. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de, acá en Neura, cuando escuchan a mí y a André, cuando hablamos del reemplazo del FAL. Y uno dice, bueno, el reemplazo del FAL, muy bueno. ¿Cuánto cuesta el reemplazo del FAL? Bueno, a razón de, ¿cuánto? 50.000 fusiles que debería haber, de mínima 50.000 fusiles. Deben ser alrededor de 50-60 millones de dólares. El contrato que se va a llevar la empresa que reemplace el FAL. 50 o 60 millones de dólares. ¿Por qué es lo que sale? 50.000 fusiles salen eso. Entonces, con las ópticas, ¿no? 1.200 dólares vamos a poner el promedio. Un fusil nuevo con las ópticas y todo lo que necesita las Fuerzas Armadas. 60 palos va a salir más o menos. Quizás sale más. Desconozco. No sé cuál contrato se va a cerrar de las negociaciones en curso. Pero más o menos para que tengan un promedio. 1.200 dólares por fusil, con las ópticas y todo. Esos son 60 millones. Estamos hablando de 60 millones de dólares. Mientras que estos tipos van a invertir 25.000 millones de dólares en los blindados nomás. Nada, es una cosa insólita. Argentina no está ni cerca de eso. Ni cerca de eso. Compramos helicópteros Black Hawk nuevos, no compramos la oferta israelí, que son Black Hawk de segunda mano. Compramos Black Hawk artillados de última generación, compramos todo. Con 25.000 palos verdes compramos todo, pero es una billetera irreal, utópica. Argentina no tendría nunca esa plata para invertir en un año o en un contrato solo para hacer un sistema de armas. Mucha plata. Es mucha plata. Tenemos otros temas también para analizar. Este tema me parece más interesante. Ya nos vamos a meter en el tema de los videos de Córdoba. Ayer que hicimos contenido acá para Neura exclusivo de lo que pasó en Córdoba en la tarde de ayer. Algo que es muy interesante. Además tenemos un montón de audiencia escuchando a través de la 96.9 en Córdoba, en la FM 96.9.
Y también tenemos contenido exclusivo para ellos de lo que estuvo pasando en Córdoba, imágenes para aquellos que quieran después verlas en YouTube y demás. Esto es Letra Chica, seguimos hasta las 14 horas en Neura. Y tenemos esta noticia, última noticia internacional que tocamos en el día de hoy, y es que Estados Unidos tiene un ambicioso proyecto de modernizar su arsenal nuclear. Esto es un informe que surge del New York Times que detalla el histórico plan de actualización nuclear de Estados Unidos. Nuevos misiles, submarinos e infraestructura. Vamos a meternos en esto porque es muy interesante. Estamos hablando de algo máximo nivel político a nivel internacional. El arsenal nuclear de Estados Unidos. Es el garante de toda la política exterior de Estados Unidos. Alex me pregunta, ¿ibas a decir Apache, Nico? ¿Tenés info? No, estoy solamente fantaseando que haría con 25.000 palos verdes. No los tengo, ni los tiene Argentina, ni los va a tener. Pero, nada, siempre vale eso. Siempre vale, para divertirnos un poco también. Vamos a meternos en esto. Según el reporte del New York Times, las Fuerzas Armadas sostienen que su stock de armas nucleares está desactualizado frente al moderno armamento de sus enemigos. Por este motivo se puso en marcha una histórica renovación del arsenal e infraestructura nuclear a lo largo de 20 estados, con el objetivo de reemplazar a los viejos submarinos nucleares y los misiles desplegados en todo el país. Esto que vemos acá abajo son las facilidades nucleares de Estados Unidos. Es un mapa que ilustra el despliegue del proyecto a lo largo de todo el país. Son todos los lugares modernos de lanzamiento de nuclear y los lugares que fueron visitados por el Times, por el New York Times, ¿no? En este caso, que es el medio en el que salió todo esto. Así ven el despliegue, ¿no? Mucho en Texas, vemos en los estados centrales, vemos ahí algo en California, Nevada, también en el norte, en Oregon, vemos cosas en Montana, vemos cosas en Colorado, vemos cosas en Dakota del Norte y Dakota del Sur, vemos cositas en Luisiana, vemos cositas ahí también en Carolina del Sur, ahí en el borde entre Carolina del Sur y Georgia, vemos cosas en Virginia, vemos cosas en Kentucky, vemos cosas en Florida y vemos cositas también en el norte, en la zona de, ¿cómo se llama este estado? Connecticut, si no me equivoco, se llama, sí, el que está General Dynamics Electric Boat. Bueno, el costo de este proyecto se extenderá durante décadas, podría exceder la cifra de 1.7 trillions, que serían 1.7 billones de dólares. 1.7 billones de dólares es el doble del presupuesto de defensa de Estados Unidos hoy. Hoy Estados Unidos gasta 850.000 millones de dólares en defensa. Cuando llega a 999.000 millones de dólares, 999.000 millones de dólares, pasás a 1 billón. Esto valdría 1.7 billones o 1.7 trillions. Hay que mirar ese número, que es el doble del presupuesto de defensa de un año. Solamente para modernizar el armamento nuclear. El futuro nuclear de Estados Unidos. Luego del colapso de la Unión Soviética, el inventario de armas nucleares de Estados Unidos pasó a un segundo plano. Y después de gastar miles de millones de dólares durante décadas, el gobierno recortó toda partida presupuestaria concerniente al desarrollo nuclear con fines bélicos. Todo esto Guille Laferrière, a quien ustedes ya conocen porque ven este programa, lo dijo 1000 veces acá en el programa. Pero ahora sale en el New York Times y también está bueno también ver la posición que toma el medio norteamericano, ¿no? De esta manera, todos los componentes de la llamada triada nuclear, submarinos, bombarderos y misiles intercontinentales, se mantuvieron en lugar de reemplazarse durante años más allá del tiempo de uso previsto. Bajo esta premisa, el gobierno aspira a reemplazar todo su arsenal e infraestructura destinada a almacenar y operar armamento nuclear, en lo que el New York Times describe como un nuevo proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan, para aquellos que no lo sepan, vean la película Oppenheimer. Proyecto Manhattan fue todo el desarrollo del arma nuclear en una primera instancia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En esta línea, Washington le encargó a General Dynamics la construcción de 12 submarinos con misiles balísticos nucleares para el 2042. Este proyecto involucra a más de 2.700 compañías entre contratistas y subcontratistas e implica un gasto de 130.000 millones de dólares. 130.000 millones de dólares, o 130 billions. Es así que General Dynamics apunta a fabricar más submarinos con un por tonelaje en los próximos 30 años. Que en todo el desarrollo... Leo de nuevo. Es así que General Dynamics apunta a fabricar más submarinos por tonelaje en los próximos 30 años que en todo el desarrollo de la Guerra Fría. En una revitalización nuclear de Estados Unidos. Pilar del nuevo proyecto Manhattan son los submarinos nucleares. Los submarinos desplegados estratégicamente alrededor del mundo son la garantía de que Estados Unidos puede contraatacar aún si Washington fuera destruido.
¿Qué significa esto y por qué el submarino es tan importante en el mundo? Y sobre todo un submarino nuclear. O sea, un submarino con capacidad de armamento nuclear. ¿Por qué? Porque si en cualquier momento se ataca cualquier infraestructura en territorio norteamericano con armamento nuclear, Estados Unidos tiene en los 7 mares, en absolutamente todos los océanos, submarinos con armamento nuclear listos para tirar misiles balísticos intercontinentales que puedan arruinar cualquier capital del mundo. Eso es la lógica nuclear. La destrucción mutua asegurada. Si vos me atacás, yo te destruyo. Es la destrucción mutua asegurada. Vos me podés destruir a mí, pero yo te puedo destruir a vos. Eso genera una disuasión total. Por eso el arma nuclear es el pilar fundamental de la política internacional hoy. Es lo que hace que todo el resto, es el eje gravitacional para todo el resto de cosas. La política nuclear de los países en términos bélicos es el centro gravitacional de todo el resto de cosas. Vos podés hablar de comercio, podés hablar de cultura, podés hablar de sociedad, podés hablar de economía, podés hablar de un montón de cosas. Ahora, el armamento nuclear mata todo. La amenaza nuclear mata todo. Y en este caso vemos esto que está haciendo Estados Unidos de, llevar un montón de submarinos nuevos. 14 submarinos que opera actualmente Estados Unidos nucleares de la clase Ohio, si no me equivoco, en promedio rondan los 40 años de uso. Estados Unidos tiene más submarinos, muchos son furtivos, pero también tiene submarinos con capacidad de ataque nuclear, que si no me equivoco, y corríjame en el chat, son los submarinos de la clase Ohio, los cuales tienen un montón de células de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. El submarino tiene, como por así decirlo, en la parte de arriba una compuerta que se abre y se pueden lanzar células verticales de misiles balísticos intercontinentales. O sea, desde el medio del Pacífico te ponen un misil balístico intercontinental con más de 5.000 kilómetros de alcance en China, o en Rusia, o en Corea, o en cualquier lado. Me emociono hablando de este tema. En tanto, China dispone de la fuerza naval más grande del mundo con 234 buques de guerra, frente a los 219 de la US Navy, según The New York Times. Frente a este escenario, Estados Unidos apunta a construir, de la mano de General Dynamics, un submarino de propulsión nuclear y 2 submarinos de ataque por año, una vez que la producción se acelere. De esta manera, los submarinos clase Columbia, que General Dynamics está fabricando, serán los más grandes, jamás construidos, con 170 metros de largos y 13 metros de diámetro. Asimismo, la construcción implica un costo unitario de $11.000 millones cada submarino. Muchísima plata. Muchísima plata. Solamente el submarino, $11.000 millones sin contar el armamento. O sea, estamos hablando de un montón de cosas. La nota está muy buena, esta nota de radar. Vayan a leerla. Sale todo del informe del New York Times. El ambicioso proyecto de reemplazo del arsenal nuclear estadounidense requiere la construcción de 5 instalaciones de enriquecimiento de uranio, en un plazo de 10 años. La participación de 2.000 trabajadores y un costo de $10.000 millones. Construcción de 5 instalaciones de enriquecimiento de uranio. En este marco se está llevando a cabo un costoso proceso de remodelación del complejo de seguridad nacional Y-12 en Tennessee, construido originalmente para suministrar uranio al proyecto Manhattan. De este modo se construirán nuevas instalaciones y maquinaria que enriquecerá el uranio necesario para fabricar la próxima generación de armas nucleares. Impresionante esto, de verdad, impresionante. Todas las armas nucleares del arsenal actual de Estados Unidos, compuestos por 3.748 bombas y ojivas nucleares, o sea, cabezas nucleares, contienen uranio procesado en Y-12. Y-12 es este lugar que ahora se está modernizando. Las instalaciones que daban uranio al proyecto Manhattan. Pese a los avances tecnológicos de los últimos 80 años, nunca fueron modernizadas. En consonancia, gran parte del arsenal nuclear todavía es construido a mano. Asimismo, el reporte señala que el complejo hay señales de decadencia y descuido por todas partes. 6 años después de iniciada la remodelación, los trabajos de Y-12 llevan años de trazo y superan en unos $4.000 millones el presupuesto asignado en un principio. Y después habla de 400 nuevos misiles nucleares que tienen que desarrollar también los norteamericanos. Todo esto están siendo resguardados o serán resguardados en los próximos 20 años en Wyoming, Dakota del Norte, Colorado, Nebraska y Montana. Lugares que no tienen en general un gran volumen poblacional. Y abajo, tenemos un montón de imágenes de estos lugares donde, son un poco de imágenes que decoran esta nota tremenda de Radar Austral, medio al cual les recomiendo a todos ustedes. Yo lo dirijo, soy el director de Radar Austral, director fundador, pero en Radar Austral tenemos un equipo de más de 40 redactores que lo que trabajan y lo que investigan y lo que están haciendo para informar de temas geopolíticos, de política internacional y demás, obviamente todo bajo mi supervisión, al ser mi medio. Nada, pasa por mi ojo. Estos temas son importantísimos y que se escriban en español, en términos un poco sencillos, para que también lo comprenda el público general, pero que ustedes, que me están escuchando acá, el público especializado,
sepan también que esto está pasando y que Estados Unidos está camino a modernizar con un montón de guita, el presupuesto de defensa y el presupuesto nuclear, que es el arma más importante que tiene cualquier país, el arma nuclear. Y Estados Unidos está muy atrasado, tiene décadas de atraso respecto a Rusia y de China en la modernización del aparato nuclear. Así que me parece que está bueno para que todos ustedes lo sepan. Radaraustral.com es el link, la URL de Radar Austral, así que allí pueden leer de noticias internacionales todos los días de todo lo que pasa en Bolivia, en Argentina y en el resto del mundo, como por ejemplo esta noticia, esta recopilación del informe de New York Times. ¿Tenemos audios? Vamos a pasar algunos audios. Hola Nico, muy buen mediodía ya. Me gustaría que hablase sobre el posible conflicto que había por el tema este del buque ruso que ingresó a la parte argentina de Antártida, creo, sin permiso hace como 2 meses. Y después nunca se supo más nada y no quedó en nada eso. Bueno, por lo menos no tengo conocimiento de que haya salido alguna otra noticia. Bueno, mira, lo que sucedió no fue que entró un buque ruso a la Antártida Argentina ni nada por el estilo, porque eso no hay problema, hay libertad de navegación en los mares. ¿Qué fue lo que había sucedido? Hace 3 meses, ya hace bastante, no más, mayo. Hace 4 o 5 meses que un informe de la Cámara de los Comunes del Reino Unido recibió con información de un buque ruso que hizo prospección sísmica, o en principio habría hecho prospección sísmica sobre el mar que está dentro del paraguas del Tratado Antártico, que sería una parte del mar que está dentro de lo que Argentina reclama como Antártida Argentina y que el Reino Unido reclama como Antártida Británica y los chilenos reclaman como Antártida chilena. Se habría encontrado ahí, a través de una investigación rusa, yacimientos de petróleo por mucha plata. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nada, un buque ruso hizo investigación científica y encontró petróleo, o en principio habría encontrado petróleo. Y esto ingresó a través de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, lo cual reforzó en su momento esta idea mediática de que hay un conflicto por los recursos en la Antártida, que muy probablemente haya, no hoy, porque hoy no hay un conflicto por los recursos, pero en un futuro va a haber, porque hay conflicto de intereses. No es el mismo el interés de los británicos que el interés de los argentinos que el interés de los chilenos sobre estos recursos. Entonces va a haber un conflicto de intereses. ¿Cómo se soluciona el conflicto de intereses? Por vías diplomáticas. Ahora, cuando la diplomacia no funciona o la diplomacia no puede actuar en defensa de los intereses de tu país, vos podés imponer tu interés a través de la fuerza. Y no significa esto que Argentina lo vaya a hacer, pero tenés que estar preparado por si los otros quieren imponer sus intereses por la fuerza. Entonces, ahí entra este tema de, ¿y la inversión en defensa qué onda? Por lo menos yo lo interpreto de esa manera. El hecho en sí de que se haya encontrado petróleo no es raro. O sea, ya se sabía que algo iba a haber en esta región. Así que, nada, me parece interesante destacarlo. Vamos a pasar algún audio más. Hola Nicolás, ¿cómo andás? Excelente el programa como siempre. La verdad que yo antes no sabía nada de geopolítica, no lo entendía y gracias a vos me estás abriendo la cabeza en muchos aspectos. Y justo había llamado un oyente que dijo que preguntó por los aviones presidenciales. Yo te pregunto, Alberto Fernández, cuando compró el avión presidencial nuevo, ¿tiene la cama king size o tiene un centro de comando? Tiene la cama king size, amigo. Tiene la cama king size, no tiene el centro de comando. Pero bueno, propio de un gobierno mediocre. Propio de un gobierno mediocre que tomó decisiones mediocres, que ejecutó decisiones mediocremente. O sea, todo. Solamente tomó las malas decisiones, sino que las ejecutó de manera mediocre. Entonces, nada, un papelón. Vamos con otro audio. Hola Nicolás, soy Lautaro de Capilla del Señor. Nada, primero decirte que te escucho siempre, tanto en la misa como en Letra Chica. Quería preguntarte sobre el proyecto Karen. ¿En qué quedó el proyecto Karen? Si está avanzando, si no está avanzando. Nada, eso. Abrazo. Bueno, es una buena pregunta la casa, es una buena pregunta. Podríamos traer a alguien que sepa y que esté dentro de alguna función pública o de alguna empresa pública
que hable de energía nuclear en Argentina. El proyecto Karen pasa lo siguiente, y estáme atento. Argentina arrancó casi como pionero de lo que es la tecnología de reactores modulares. ¿Qué es un reactor nuclear modular? Es el desarrollo de un mini reactor nuclear que vos podés instalar en otro lado, o sea que vos podés exportar. Por ejemplo, recuerdan que hace pocos días desarrollamos este tema de que Google quiere tener en sus servidores de inteligencia artificial reactores nucleares modulares para darle energía. ¿Por qué? Porque es una energía barata, segura, en la cual vos haces una buena inversión, pero te asegurás estabilidad en la provisión de energía durante décadas, de una manera muy económica. Bueno, Argentina fue uno de los pioneros en el desarrollo en el intento de desarrollo de reactores modulares. Éramos pioneros. ¿Qué es lo que sucede? Que pasaron las décadas, más de una década pasó, Argentina dejó de ser el pionero, porque ya hay otros países del mundo que lo están haciendo y de manera mucho más avanzada, y Argentina nunca logró aprobar el diseño del prototipo del reactor modular, del reactor nuclear modular. Nunca Argentina logró aprobar el diseño del prototipo del reactor nuclear modular. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El kirchnerismo, para sostener esta idea de que Argentina estaba avanzando con el CAREM, empezó a hacer la obra civil. Entonces, cada vez que había un anuncio del avance del CAREM, se construyó el 70% de la obra civil. Se construyó el 80% de la obra civil. Entonces hoy, ¿qué es lo que pasa? Hay una obra de infraestructura multimillonaria, sobre un reactor que todavía no está aprobado el diseño del prototipo. No es que no se aprobó el diseño de la producción en serie, no se aprobó el diseño del prototipo. Entonces nos robaron con mucho tiempo con ese tema y hoy en día no tenemos CAREM, no tenemos prototipo de CAREM, estamos atrasados respecto a otros países del mundo y es muy difícil de gestionar eso porque la gente y la audiencia y más, hasta uno cuando yo me empecé a meter en este tema pensando de que se había pasado algo con el CAREM, pero la realidad era que era un nido de ñoquis y de gente que estaba ahí para hacer cosas que no tenían que ver con la esencia del CAREM. Entonces nos cagaron a todos los argentinos con eso. A mí yo soy el primer dolido porque me hubiese encantado que seamos pioneros en tecnología de reactores nucleares modulares. No sé hasta qué punto eso va a avanzar. Y nos atrasamos y no pudimos capitalizar una oportunidad grande que tenía la República Argentina. Sí, me pone mal. Pero bueno, vamos con algún otro audio y vamos a meternos en el tema de Córdoba. Buenas, ¿cómo estás? Mi pregunta es, ¿la Argentina cómo está parada con respecto a los países de la región en cuanto a armamento? Atrasado. Argentina está atrasado. Muchos términos. Argentina no tiene avión de combate. Argentina no tiene capacidad submarina. No tenemos capacidad, muchas capacidades que perdimos y que no se reemplazaron, que nos dejaron muy atrasados. En su momento supimos tener portaaviones, supimos tener flotas submarinas, supimos tener aviones de combate e intercepción supersónica, como eran los Mirage, supimos tener una armada con Super Étendard, con Exos, tuvimos que tener muchas cosas que dejamos de tener. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió. Vamos, pero estamos atrasados, esa es la respuesta. Vamos a pasar ahora, que me voy a quedar sin tiempo porque no me di cuenta, antes de seguir con audios, quiero meterme en este tema de Córdoba. Ayer fue la formación por el Día del Paracaidista en la República de Córdoba. Para todos los que nos están escuchando a través de la 96.9, todo esto se dio en torno a la 4ª Brigada Aerotransportada, que tiene su asiento en Córdoba, donde está el Regimiento de Infantería de 2 y 14, que son regimientos de infantería de paracaidistas. Está también la artillería de paracaidistas, está comunicación, hay todo lo que son los boinas rojas. Vamos a poner imágenes desde el principio. También hay alguna imagen de lo que es Atucha, que cuando estaba sobrevolando, me encontré con que miraba por la ventana y encontré Atucha, así que lo grabé para ustedes. Eso es Atucha 1 y Atucha 2, son esos dos domos que se ven ahí frente al río Paraná. Y esto fue una experiencia que de casualidad pude vivir, de casualidad no, estaba previsto de ver si podía yo saltar en paracaídas, pero por las condiciones climáticas de mucho viento y llovizna, el salto que realizaron los paracaidistas fue un salto automático. Y ahora voy a explicar esto. Lo que van a ver en pantalla
es un tipo de salto que tiene el paracaidismo que es automático. ¿Qué significa? Estás a pocos metros del piso, estás a 500 metros del piso, y cuando saltan los paracaidistas se abre automáticamente el paracaídas. Es un tipo de salto que se llama automático. Entonces, como ven, y estas imágenes lo muestran muy claramente, cada vez que saltan se suelta el paracaídas. Es automático, es parte del proceso del salto, del mecanismo que tiene la persona humana cuando salta del avión, y el paracaídas se abre automáticamente. Esto fue en Córdoba, esto fue ayer en Córdoba. Como verán, nada, son unas imágenes que están muy buenas. Todo esto fue por parte del ejército argentino desde un Caza 212, que es una aeronave que tiene la aviación del ejército argentino. Esto, bueno, es parte de las tomas que realicé. Ya voy a estar subiendo en redes sociales también para que tengan los archivos todos ustedes. Pero fueron 2 tandas de salto que realizaron. Y es interesante esto que me están comentando y que yo ya lo venía haciendo. Jean, prepárate para poner una imagen en pantalla. Porque mucha gente preguntó si los paracaídas estaban rotos, ¿no? Porque tienen esta suerte de agujeros, que en realidad no son agujeros que están hechos por falta de cuidado, sino que son los orificios de empuje y la válvula direccional que tiene el paracaídas. Pero voy a poner la imagen en pantalla para que todos ustedes se queden tranquilos, ¿no? De que no es que saltan en paracaídas rotos, ¿no? Desde de las fuerzas, sino que esto es parte del paracaídas que se utiliza, es parte del mismo paracaídas. Todo esto fue en Córdoba, les repito, material exclusivo de Neura respecto a esto. Como ven, mira, esta es una imagen del paracaídas en sí, y explica las distintas partes del paracaídas. Y como ven, la válvula direccional y los orificios de empuje son cosas que ya lleva el paracaídas, que parece que están rotos, pero en realidad son lo que permiten que el paracaídas caiga y sea controlable a la hora de caer. Es como el punto de fuga que tiene el aire que queda dentro del paracaídas al momento de caer. Entonces, parece una cosa, pero en realidad, nada, ven esta imagen, la nomenclatura del paracaídas, y queda muy claro, ¿no? Que no es una cuestión a propósito, pero está bueno para aclararlo, ¿no? Porque son cosas que para eso están este tipo de programas, para poder difundir este tipo de situaciones, que es interesante. Esto es el salto automático. Si pones de vuelta alguna de las imágenes de los paracaidistas, el salto manual, ¿qué significaría? Salto manual es a más metros de altura, puede ser 3.000, 5.000 metros de altura, y el salto manual es un salto en el cual el paracaidista se tira de la aeronave y abre manualmente el paracaídas. Entonces tiene 2 opciones: o abre el paracaídas a una alta altitud, que significa High Altitude, High Opening, que es JAJO, y si no tenés HALO, High Altitude, Low Opening, que vendría a ser cuando se tiran del paracaídas, hacen mucha caída libre y abren el paracaídas más cerca del piso. Apertura manual y apertura automática. Lo que vemos en pantalla es apertura automática, se abre automáticamente el paracaídas a baja altitud del piso. Apertura manual es cuando se tiran de una alta altura y abren manualmente el paracaídas. Serían algunas diferencias básicas de lo que es el paracaidismo. Acá el Caza 212 sobrevolando la pista de aterrizaje de los paracaidistas. Como ven, un vuelo táctico muy bajo del piso, pero bueno, para saludar a los paracaidistas que acababan de tirarse, esta es la imagen que grabamos desde el Caza 212. Nada, ahí a nada del piso. Nada, una imagen que a alguno le puede parecer curiosa, está bueno para compartirla. Este es un avión Caza 212 de aviación del ejército. También se pueden tirar de Hércules, de helicópteros, de distintos lugares. Pongámosle sonido a estos... Y esto ya fue en el cuartel Unión, dentro de Córdoba, dentro de la ciudad de Córdoba, muy cerca de donde está la Escuela de Aviación Militar, están estos cuarteles que son del ejército argentino, donde están los paracaidistas de la 4ª Brigada Aerotransportada. Todo esto es en Córdoba. Es más, si querés podemos hacer de estas imágenes con algún zoom, porque total la imagen vertical se va a ver igual. Pero hay un montón de paracaidistas, como ven, porque son distintos. No es solamente un regimiento, sino que son 2 regimientos, más comunicaciones, más artillería, más demás grupos. Entonces es un gran grupo de esto. Acá pongamos el sonido. Es el saludo que da el jefe del ejército, si no me equivoco. El jefe del ejército comienza el acto haciendo la revista de todas las tropas. Esto es lo que vieron el otro día cuando mostramos las imágenes del colegio militar, del jeep en el colegio militar, y el jefe del ejército saludando a la tropa, dando la vuelta entre la tropa. Bueno, en este caso lo hicieron en uno de estos vehículos tácticos que tiene el ejército argentino, y que son Polaris, y el ejército argentino saluda, el jefe del ejército argentino saluda a la tropa, hace el saludo protocolar que se llama revista.
Es un término militar, revista. Y como ven acá, pongámosle un poquito un poquito más arriba la imagen. Al final, el último píxel, saludando a Neura, el jefe del ejército, una sonrisa para la cámara de Neura, como debe ser, porque cubrimos todo esto para todos ustedes que están acá del otro lado. Y acá tenemos al general de división, Carlos Alberto Presti, quien es el jefe del ejército argentino y que nos regala una sonrisa a la cámara de Neura en esta formación del Día del Paracaidista, que fue la semana pasada, pero que se realizó la conmemoración donde se convocó a veteranos de Malvinas, a toda la legión de paracaidistas, todos los ex paracaidistas, se dieron conmemoraciones y distinciones a aquellos paracaidistas que ya realizaron su primer salto hace 50 años, a los que ya llevan 25 años en actividad y ya han saltado. Bueno, tenemos un montón de cosas. Los paracaidistas preguntan, ¿son una fuerza especial? No. Paracaidista es una aptitud. El paracaidismo es una aptitud en el ejército. Acá es el himno nacional argentino. Podemos poner un poquito de lo que es lo que estaba tocando también el Regimiento de Infantería 2 en Córdoba. Y obviamente dentro de la formación se toca el himno nacional argentino, como también se tocan marchas militares y demás, y además se termina todo con un desfile. Se dan todas las distinciones que se tienen que dar. Había muchos veteranos de Malvinas, un muy lindo momento que se vivió en Córdoba, y se dan un montón de imágenes. Vamos a pasar esta, vamos a ver si tenemos alguna que recuerdes interesante. Pon esta, con el sonido. En el día que celebramos Este es el saludo de la tropa al general de división cuando llega, después de hacer toda la revista, de tocar el himno, y da el buen día a toda la tropa en el día que se vivía ayer de conmemoración, el Día del Paracaidista Militar. Bueno, un poco más del himno, pasemos al siguiente. Todas estas imágenes las voy a estar publicando. Esto fue parte del desfile. Eso que ven acá, pongan pausa. Esa que ven ahí abajo es la Virgen del Valle. La Virgen del Valle es una virgen que estuvo en Malvinas. Esa misma virgen que ven ahí es una virgen que estuvo en Malvinas y que continúa entre nosotros. No es una representación es la misma, que en este caso se le puso un bordado del paracaidista, y la Virgen del Valle, que es la protectora de esta cuarta brigada aerotransportada, bueno, además de haber estado en Malvinas, estuvo presente en el acto de ayer. Nada, algo distintivo, me lo comentaron ahí personal militar que con el que estaba conversando, y me pareció un buen dato para compartirles a todos ustedes, curioso, pero un buen dato. Vamos a seguir con un poco de lo que fue el desfile militar en el día. Pongamos el volumen, ponelo bajito. Desfilaron todos los que vieron que estaban en la plaza esta de armas, todos. Y esta imagen, que está muy buena, del general de división Carlos Presti, jefe del ejército argentino, supervisando el desfile militar, ¿no? Siendo parte. Y la Virgen del Valle, que tenía esta imagen del paracaidista, me pareció que era una linda toma para compartir también, que es representativa de lo que es un boina roja. Los boinas rojas son los paracaidistas. Es más, Presti, que es jefe del ejército, el martes, esto fue ayer miércoles, el martes se tiró en paracaídas junto con otros generales, hicieron una actividad de paracaidismo, porque Presti es paracaidista. Es más, estuvo al frente de estas unidades hace poco. Entonces, nada, aparte de también su esencia como jefe del ejército y demostrar esta cercanía con la tropa, me pareció, y con toda la gente de ahí que hablé, les pareció un muy buen gesto que el jefe del ejército se tire en paracaídas con el mismo equipamiento que se tiran todo el resto de soldados. María me dice, tenés que traerlo a Neura, Presti. Vamos a traerlo a Neura. Lo vamos a traer a Neura, al general Presti, para que nos cuente de cómo está haciendo su gestión al frente del ejército argentino. Me parece que podría estar muy bueno. Que venga, lo vamos a realizar. Lo vamos a realizar. Pongamos alguna imagen más. Creo que hay otra imagen que está buena en horizontal del desfile, una de las últimas que te pasé, Jean, para mostrar, si es que te la pasé. Si no te la pasé, no pasa nada, porque ya la publiqué en Twitter esa. Pero bueno, esto fue un poco de lo que se vivió ayer en Córdoba. Los paracaidistas que cumplen un rol importante. No, ya es otra, no pasa nada. Ya la pueden buscar en mi cuenta de Twitter, que es @nickpromancio. Y esto fue un poco de lo que fue ayer la jornada, ¿no? En la ciudad de Córdoba. El rol que cumple un paracaidista es importantísimo. El paracaidista es
una persona que se pone en muy poco tiempo, en minutos nomás desde que pasa el avión, en una zona a desplegarse que de manera terrestre sería difícil. Entonces, ¿para qué tenés paracaidistas como ejército? ¿Para qué tenés paracaidistas como Fuerza Armada? Para desplegar una masa de gente en un lugar en poco tiempo. Por decirles, pasa algo en cualquier lado de la República Argentina y Argentina tiene que recuperar ese territorio. Con un Hércules y paracaidistas pones a 64 personas en un mismo lugar con un poder de fuego en masa importantísimo. Ponés infantería o podés poner artillería, porque de un mismo Hércules podés tirar piezas de artillería. Y estas personas que vemos acá en pantalla también entrenan en desplegar medios de artillería. Es más, la unidad en la que estábamos, de artillería de paracaidistas, es una unidad veterana de Malvinas. Entonces, me parece que está bueno contarlo, comentarlo, mostrar distintos tipos de salto de paracaidistas que hay, porque todo esto lo hacen nuestras Fuerzas Armadas. Lo hacen y lo quieren mostrar, y eso me parece lo más importante de todos. Se pueden mostrar estas cosas. Y la gente tiene que saberlo y interesa además, interesa este tipo de cosas. Y nada, a mí por lo menos me moviliza poder contárselos, estar ahí es una experiencia verdaderamente increíble, poder grabar todo esto que vieron lo grabé con mi celular y me parece que es una gran manera, por lo menos del día de hoy, este jueves, traerle este contenido exclusivo para Neura Córdoba y además para todos los que nos escuchan desde todos los lugares del país, para difundir este tipo de situaciones, porque me parece fundamental. Vamos a estar mañana comentando otros temas. Les agradezco a todos por conectarse en el día de hoy. Esto es Neura Media, esto es Letra Chica, programa de 12 a 14, de lunes a viernes, donde hablamos de política internacional, geopolítica, defensa, hablamos de todos temas estratégicos. Nos escuchan en Córdoba FM 96.9, en el 89.7 en FM Neura aquí en Buenos Aires. Nos escuchan en Facebook, en Kik, en Twitch, en Twitter y en YouTube, donde pueden volver a escuchar este contenido todas las veces que quieran. Pueden clipearlo, pueden sacarlo, pueden hacer recortes, pueden hacer lo que quieran. Me hago responsable de absolutamente todas las palabras que digo en este programa. Siempre intento llevar todos los temas desde una perspectiva objetiva, hablando con fundamentos, llevando temas y análisis a otro lugar, trayendo personas tan interesantes de entrevistar como un ex vicepresidente de la República Argentina y ex canciller como Carlos Rucauf el día de hoy. Y espero que a ustedes les guste todo este contenido. Les agradezco por estar del otro lado. Y esto fue Letra Chica aquí por Neura Media. También les quiero contar que Telecentro tiene un nuevo Deco 4K con tecnología Android TV y con todas las apps y el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Ahora con Telecentro, tu tele es más smart que nunca. Gracias a todos y nos vemos mañana a las 12 acá, en Letra Chica. Chau. Quiero contar, por último, que Córdoba es cultura. Tenés cine, tenés teatro, tenés danza, tenés humor, tenés artes visuales, tenés festivales, tenés música barroca, tenés museos, tenés cultura. Buscá cultura.cba.gov.ar, Agencia Córdoba Cultura, Gobierno de Córdoba, Gestión Martín Yarlora. Nicolás Promancio, Letra Chica, en Neura. Fin de programa. Ya llega Posnormalidad con Miguel Buñaski.